Sin duda alguna, el frío es uno de los mejores sistemas de conservación de los alimentos. Por eso tenemos en nuestros domicilios neveras, heladeras, llamarlo como queráis, ¿me entendéis? Esos armarios donde hay una temperatura inferior que nos permite que el crecimiento tanto de bacterias como de hongos sea mucho más lento y con lo cual los alimentos tarden mucho más en estropearse o en madurar o en degenerarse. Pero, y esto es importante que lo sepáis también, el frío a muchos alimentos no les sienta bien. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de deciros qué 5 alimentos no es del todo recomendable que guardéis en la nevera o en la heladera. Son alimentos que se pueden guardar en la nevera, no hay ningún problema, pero que en el exterior pues van a conservarse durante mucho tiempo, no tanto evidentemente como en la nevera, pero en contrapartida nos van a conservar un mucho mejor sabor y unas mejores cualidades organolépticas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento cuáles son. El primer alimento que no es del todo recomendable que guardéis en una heladera o en una nevera son los tomates. Básicamente por 3 razones. Primero, porque se altera el proceso natural de maduración del tomate. Y esto tiene como contrapartida los puntos 2 y 3, que es el segundo, que el sabor del tomate guardado en nevera no va a ser el mismo que el sabor del tomate que guardes fuera de la nevera, y que el olor que va a desprender ese tomate no es ni mucho menos el mismo. Un tomate guardado en una nevera, cuando lo pones en una ensalada, no tiene ni de lejos el mismo olor que el tomate que guardes fuera. Evidentemente, le va a costar mucho más madurar, va a ser mucho más lento, pero te digo yo que el tomate aguanta mucho tiempo fuera de nevera y que además, si lo mantienes fuera en un sitio fresco y protegido de la luz, el sabor y la calidad de ese tomate, te digo yo que es muy superior. El segundo alimento que no es del todo recomendable guardar en una nevera o en una heladera es el jamón serrano, el jamón curado. Pierde muchísimas cualidades, no tiene ni de lejos el mismo sabor ni el mismo aroma un jamón guardado en nevera que un jamón que guardes en una despensa protegido de la luz y de la humedad, pero que no tenga esa bajada de temperatura. De hecho, en los envases de cualquier supermercado, cuando te venden el jamón loncheado, te recomiendan siempre que antes de consumir el jamón lo dejes como mínimo entre media hora o 1 hora fuera de la nevera para que se atempere, para que vuelva a coger en parte un poquito ese sabor original. Mi recomendación con el jamón, si os gusta mucho el jamón, es que compréis pequeñas porciones, no compréis mucha cantidad, lo que vayáis a consumir en una semana, porque ya os digo, guardarlo en nevera altera y mucho sus cualidades organolépticas. El tercer alimento que no es del todo recomendable guardar en nevera es el chocolate negro. Si os fijáis, de hecho, cuando el chocolate lleva tiempo en la nevera, si sois de los que os gusta comer chocolate, verás cómo aparece una pequeña capita blanca. Esto no es del todo adecuado y encima, además, el chocolate pierde mucho de su sabor. Piensa que el chocolate guardado fuera en una despensa es muy difícil que se contamine porque tiene altos niveles de azúcares. En los azúcares, cuando hay mucha concentración, difícilmente van a crecer bacterias. Con lo cual, la clásica tableta de chocolate, a no ser que vivas en un país tremendamente cálido, que el chocolate se te vaya a derretir, pues lo más aconsejable es que lo guardes fuera de la heladera. Igual que pasa con el chocolate, pasa también con la mantequilla. Sí, la mantequilla. Los países donde es originaria la mantequilla, centro y norte de Europa, nunca han conservado la mantequilla en nevera. La mantequilla en nevera pierde desde textura, se convierte en un producto mucho más duro y pierde mucho sabor. Evidentemente, guardado fuera de la nevera, pues tiene una durabilidad inferior. Se va a estropear en menos tiempo, aunque aguanta mucho. No penséis que se estropea en 2 días o en una semana. Aguanta mucho. Es
guardarlo en un sitio protegido de luz, protegido de temperaturas extremas. No me lo pongas, por ejemplo, al lado del horno, pues va a ser un producto que es mejor guardarlo fuera de la nevera para disfrutarlo un poquito más. Y por último, el último alimento que para nada es del todo recomendable guardar en nevera o en heladera son las salsas, con una excepción, la salsa mayonesa. Esta es la única que sí o sí debes guardar siempre en nevera. Todas las demás, las salsas picantes, las salsas de mostaza y demás, llevan azúcares, llevan sales que dificultan y mucho el que el producto se estropee. Si vais, por ejemplo, a una hamburguesería, a un centro donde, o a un restaurante donde tienes self-service de este tipo de salsas, o las salsas te las vienen empaquetadas en sobres, pues te darás cuenta que no se guardan en nevera, porque no es necesario, el producto no se estropea, y por el contrario, te da un sabor mucho más agradable, mucho más sabroso. No es lo mismo un ketchup que lleva una semana o 2 semanas en nevera que un ketchup que no has guardado en nevera. Eso sí, guardado siempre en un sitio alejado de una fuente de calor y protegido de la luz. Pero yo te digo, las salsas, salvo la salsa mayonesa, saben mejor y se conservan perfectamente fuera de la nevera. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.